Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 138. Seguimos con Dante, pero hoy ya pasamos a su obra, a su producción. Aunque casi siempre se reduce el estudio de la obra de Dante en los libros de texto escolares a la Divina Comedia, aquí la Wikipedia nos da también razón de algunas otras obras. Y he visto que son interesantes y pueden ser divertidas. Por eso que empezamos con la primera que nos pone, que es la Vita Nuova. Ponemos aquí Dante, obra general. Una Vita Nuova, es decir, vida nueva. Dice, es la primera obra conocida de Dante Alighieri, escrita entre el 92 y el 93. Ponemos aquí, que no viene mal, la referencia del paso por este mundo de Dante, desde 1265, que nace, hasta 1321, que muere, y aquí el paso del siglo del 13 al 14. Pues esta la escribe hacia 1293. Por ahí. Vita Nuova. 1293. Poco después de la muerte y desengaño de su amada Beatriz. En la obra se compone de 31 poemas líricos y 42 capítulos en prosa. 42 capítulos de prosa. Se entiende de que estos líricos, son poemas, serán en verso, lógicamente. El sentido del título, el tema, es por la renovación vital que experimenta el poeta al enamorarse de su amada. La parte en prosa sirve como explicación de los sonetos. Es decir, que esta parte de prosa no es que sea materia aparte, no, es la explicación de los sonetos. Algo muy de agradecer que hace Dante y que otros muchos poetas no hicieron. Explicar sus propios poemas. Y estos poetas que no lo hicieron nos dan muchos quebraderos de cabeza y son una estrategia favorita de los examinadores. Vosotros lo sabéis. Bueno, comente este poema. Igual, alguno, bueno, no digamos ya de Góngora y compañía. Dice, escrito según los cánones del dolce stil nuevo, que decíamos en el vídeo anterior, y escogidos entre los que Dante había compuesto desde 1283. O sea que son sonetos que él había venido produciendo, y llega un momento en que dice, bueno, voy a coger lo mejor, los que más me gustan de los que he producido, y los voy a editar. Y los editó en este... O sea que son sonetos, escogidos por el mismo Dante Alighieri. En honor no solo de Beatrice, sino de diversas mujeres, pero especialmente de ella. Destacan algunos como Donne c'avete intelletto d'amore, que me perdonen los italianos por mi mala pronunciación. O otro soneto interesante y que destaca también, Tanto gentile e tanto onesta pare, que está, dice, en el capítulo 26. Las explicaciones en prosa se escribieron después, con el objeto de dar un marco narrativo a los poemas, de que no solo fueran lírica, poesía, sino que parecían también tener un marco narrativo, épico. La Vita Nuova es la máxima expresión del sentido del dolce stil nuovo. El tema de la obra, por supuesto, es el amor cortés o amor platónico, que ya lo llama aquí, de Dante por su amada Beatriz. Dante, y nos recuerda ya lo que dijimos en el vídeo anterior,
encuentra por primera vez a Beatriz a los 9 años, se enamora de ella en el acto, vuelve a encontrarla 9 años más tarde, aunque parece ser que otros opinan no, que se iban viendo, se iban saludando a los 18, y entonces a los 18 años de edad, y compone un soneto en su honor. Desde ese momento siente por Beatriz un amor platónico, y su mayor felicidad es ser saludado por ella o captar una mirada de ella. Es muy bonito este soneto que te voy a leer, que lo he escogido de entre estos sonetos que tiene. Dice, todo va para Beatriz. Muéstrase tan hermosa y recatada. Recatada es no dada a exhibirse, sino con una modestia que la hace todavía más bella. Muéstrase tan hermosa y recatada la dama mía, si un saludo ofrece, si te dice hola, ¿no? Que toda lengua, temblando, trémula, enmudece, y los ojos se guardan la mirada. La lengua enmudece, no soy capaz de expresar nada ante ese sonido, pero su mirada me la guardo. Te leo otra vez el primer cuarteto, ahora ya sin interrupciones. Muéstrase tan hermosa y recatada la dama mía, si un saludo ofrece, que toda lengua trémula enmudece, y los ojos se guardan la mirada. Sigue su rumbo, sigue su camino, de humildad nimbada, nimbo con ese halo de luz que sale de algunas imágenes, eso es un nimbo, pues de humildad nimbada por la humildad que se ve en ella, que la hace todavía más atractiva, y al pasar ella, su alabanza crece, y al pasar ella, la alabanza de los que la ven, de los que la contemplan, crece, aumenta. Desde los cielos descender parece en virtud de un milagro presentada. Es decir, parece que descendiera de los cielos, presentada por los mismos cielos como un milagro auténtico de la naturaleza. Tan amable resulta a quien la mira, que por los ojos da un dulzor al seno es al pecho, a las entrañas, al cuerpo que la ve, dice, tan amable resulta a quien la mira, que por los ojos da un dulzor al seno que no comprenderá quien no lo sienta. Algo incomprensible para quien no lo sienta. Y hasta parece que su boca alienta un hálito agradable, un exhalar agradable de amor lleno, que va diciendo al corazón, suspira, que manda decir al corazón, corazón, di, suspira. Te lo leo entero ya. Sigo. Muéstrase tan hermosa y recatada la dama mía, si un saludo ofrece, que toda lengua trémula enmudece, y los ojos se guardan la mirada. Sigue su rumbo, de humildad nimbada, y al pasar ella su alabanza crece. Desde los cielos descender parece en virtud de un milagro presentada. Tan amable resulta a quien la mira, que por los ojos da un dulzor al seno que no comprenderá quien no lo sienta. Y hasta parece que su boca alienta un hálito agradable de amor lleno, que va diciendo al corazón, suspira. Bueno, nos recuerda un poquito, a mí por lo menos, a nuestro querido Becker. Y es que es también una obra maestra de sensibilidad y de admiración, de sentimiento. Bueno, recuerda que desde que la conoce hasta más tarde, hasta los 18, 20 años, trata de ocultar que esta mujer le vuelve loco, y llega incluso a cometer el error de hacer creer a la gente que él en realidad está enamorado de otra, de aquella, pero no de Beatriz, que no lo sospeche nadie.
lo que se vuelve en su contra porque se entera Beatriz y le niega el saludo, algo que le debió dejar cao. Muere el padre de Beatriz, y después Dante cae gravemente enfermo. Durante su enfermedad tiene una pesadilla que es un presagio de la muerte de Beatriz, y Dante se cree enamorado de otra dama, pero vence esta falta pasión y una visión le muestra a Beatriz vestida de rojo en esta visión, en la gloria de los cielos. O sea, ya la ve en los cielos, por lo que él, interpretando el sueño, deduce que debía estar cerca la muerte de Beatriz, por lo cual el poeta decide no amar a otra mujer y consagrar su vida al recuerdo de su amada, aunque no escribirá sobre ella hasta que no sea capaz de encontrar la forma de hacerlo. Estaba deseando escribir sobre ella, pero no se atrevía. Eran los convencionalismos de la época y podía dar un escándalo. Uno que está comprometido, y más desde los 12 años, con una mujer que a él no le responde y que escribiera sobre ella. No estaría bien visto. Pero al final encuentra la forma de escribir sobre ella, que es precisamente con la Divina Comedia, donde la coge de guía y de compañía. Fue esta mujer, bueno, en el ámbito universal, se conoce a Beatriz como una de las más grandes musas de la historia. Un concurso televisivo, grandes musas de la historia que han movido a los poetas a hacer poesía. Bueno, pues una de ellas, la Beatrice de Dante. Esta es de número. Fue esta mujer quien inspiró a Dante para escribir una de las más grandes obras de la literatura universal, supongo que se refiere a la Divina Comedia. Otro libro, De Vulgari Eloquentia. Este libro ya tiene un carácter no poético, no lírico, pero sí técnico-lingüístico o filológico, que dirían algunos. De Vulgari Eloquentia, que sí que lo escribe con Q, Eloquentia, porque está escrito en latín el texto. Pero precisamente ¿para qué? Para hablar de la lengua vulgar, de la lengua que ya hablaba la gente. En su caso era el toscano, el idioma que ya había variado de latín en la zona de la Toscana, y que luego pasaría a ser el italiano, que dijimos que seguramente, y tiene mucha mérito en ello, las obras de Dante y su divulgación. Dice acerca del habla popular, vulgar, del vulgo es el pueblo. Es el título de un ensayo, o sea que no es una obra poética, esto es un ensayo de Dante Alighieri, escrito en latín, y que inicialmente iba a consistir en 4 libros. Él dijo, voy a escribir 4 libros, ¿pero qué pasó? Pues nada, aunque Dante desechó la idea después del segundo. Después del segundo dijo, bueno, ya, si tengo tiempo ya escribiré más. Esto suele pasar con frecuencia, que uno se propone, pero luego la realidad le lleva por otro camino. Fue probablemente escrito en los años que precedieron al destierro de Dante de su ciudad natal, Florencia, entre 1303 y 1305. Es decir, Vulgari entre 1203 al 5. De Vulgari Eloquentia. Los ensayos latinos, escritos en latín, eran muy populares en la Edad Media. ¿Por qué? Porque automáticamente podían ser estudiados en todas las universidades de todas las naciones, ya que el latín era la lengua franca, la lengua que abría puertas, la lengua en que todo el mundo se entendía. Pero Dante hizo algunas innovaciones en su trabajo. 3 innovaciones en su trabajo. O sea, no era un ensayo cualquiera. Dante innovó, hizo algo diferente que no se había hecho hasta la época. Una, el tema. El tema que es el tema. Este tema no había sido cogido como ensayo nunca. El tema. ¿Cuál es el tema? La lengua vulgar. Es decir, la que habla el vulgo.
que era una opción rara hasta ese momento. 2. La manera en que Dante se acercó a este tema, dando a la lengua vernácula la misma dignidad que se le otorgaba al latín. Es decir, la perspectiva, digamos, de cómo ve él el tema. Y es que esa lengua vulgar es tan digna como el mismo latín. El hecho de que venga del latín, que él sí que lo vio y lo tuvo muy claro, no significa que fuera una lengua inferior. Que en aquel tiempo, al estar el latín consagrado para los temas culturales y los universitarios que sabían mucho, se consideraba que la lengua vulgar era una lengua correspondiente a la poca cultura de la gente que la hablaba. Y él dijo, no. Esta lengua es todo un medio fenomenal de expresión y de entendimiento para los humanos, lo mismo que lo fue el latín. Es decir, la pone en parangón a la misma dignidad que el latín. Eso también fue una innovación. Y finalmente, 3. Dante escribió este ensayo para analizar el origen y la filosofía de la lengua vernácula. Porque en su opinión este idioma no era algo estático. Muy importante. Vio que la lengua es algo vivo, algo que nace, algo que surge y algo que está continuamente cambiando, transformándose. Sobre todo en los momentos en que no había fijación de esa lengua mediante documentos escritos. Ya veis que fueron muy costoso es muy costoso encontrar los primeros escritos en lengua vernácula, y se estudian en todas las lenguas. Pero él se da cuenta de que esta lengua es algo vivo, de que está en este momento del proceso, pero seguirá evolucionando. Claro, la evolución ha sido menor ya con el paso del tiempo, es decir, está más fijada entre el idioma que hablábamos en el siglo XIX y el que se habla ahora, pues sí hay diferencias, pero no tantas, no muchas. ¿Por qué? Porque ya ha habido documentos escritos que lo fijan. Y también normativas hechas o por instituciones ad hoc, es decir, hechas para ello, para fijar una normativa sobre la lengua, como fueron las Reales Academias, y otra por la aparición de un monstruo de la literatura que con sus escritos y su manera de hablar consagrase esas expresiones y las diera como buenas. Me estoy acordando ahora de lo que se hace en la lengua sajona o la lengua inglesa con Shakespeare. No tienen academia inglesa de la lengua, pero para ellos es sagrado si está en tal obra de Shakespeare. ¡Pum! Se cerró la discusión. Eso es correcto, correctísimo. O sea que dedujo que es un mérito también que estas lenguas no eran algo estático, sino algo que evolucionaba y necesitaba una contextualización histórica, es decir, un prisma, una lupa de ver cómo esas palabras, esas expresiones tenían dentro de la historia, había que encontrarles un contexto. Es que en tal siglo decir esto significaba tal, y además se decía de esta manera concreta. Sin embargo, hoy, 100 años, 200 años más tarde, ha evolucionado el significado que damos a esa expresión. De esto también se dio cuenta. Podríamos aquí que, igual dignidad, y aquí podríamos que estas lenguas son lenguas vivas. Y damos a este adjetivo de vivas un significado diferente del que suele darse hoy en la vida moderna. Lengua viva significa lengua que se habla actualmente. Y lengua muerta, lengua que ya no se habla como sería el latín. Pero no, yo aquí con vivas estoy diciendo el pensamiento de Dante, de que vio que era una lengua que se movía, una lengua que evolucionaba. Y además él tenía un laboratorio fabuloso, el laboratorio de su querida Italia,
donde encontró 13, dije en el vídeo anterior, pero en realidad parece que fueron 14 expresiones diferentes, 14 ramitas del latín. Bueno, de ramitas no va el diminutivo como algo peyorativo. Ya sabemos que muchas de ellas pues se han conservado en textos y quizás en algunas poblaciones con poca comunicación, pero que han sido absorbidas por el toscano. Al principio Dante enfrentó la evolución histórica del idioma que él pensaba que nació unitario. O sea, él, como todos los de su época, pensaba que el idioma nació unitario. En el mundo, en el universo, solo había una lengua. Pero por la codicia, la avaricia y el orgullo de los hombres, Dios les castigó con la Torre de Babel, confundiendo sus lenguas, y a partir de ahí, como por arte de milagro, aparecieron diversas lenguas que impidieron que los hombres se comunicaran entre ellos y echasen abajo su proyecto de la Torre de Babel. Esto es lo que pensaba Dante. Dice, pensaba que nació unitario y luego fue separado en modismos diferentes debido a la vanidad demostrada por la humanidad en la Torre de Babel. Compiló un mapa de posición geográfica, es decir, compiló un mapa de la situación de los idiomas que él conocía, mientras dividió el territorio europeo, incluso el europeo, del que él ya tenía noticias, llegaban libros, él viajaba, etc., lo dividió en tres partes. Uno al este de Italia, con los idiomas griegos. Otro al norte, con los idiomas germánicos, y otro al sur, con los idiomas de romance, o lenguas románicas que se llaman hoy. Separado el último, el de romance, separado, muy curioso, en 3 ramas, muy curioso. Dice, se fijó en una palabra, en el adverbio de afirmación, que para nosotros es el sí. Pero claro, había otras zonas donde no era el sí, y entonces él ve claramente que hay 3 zonas. El idioma de Locke, el occitano, el idioma de Loy, ambos en Francia, mayormente, aunque claro, la lengua francófona se explaya pues por partes de sobre todo de Bélgica, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Bueno, y el idioma del sí, entre los que estaríamos nosotros y creo que también los italianos, el idioma del sí. Rebatió la idea de que la gramática es una norma estática. No, la gramática no tiene que ser una norma estática. Él lo rebatió. Que consiste en reglas que serían inmutables. Esto está escrito ya en la gramática hace no sé cuántos años de fulano de tal, no lo cambies, no se puede decir otra cosa. O sea, la gramática no son reglas inmutables, incambiables. Dante necesitó recuperar los idiomas naturales, es decir, los idiomas de la naturaleza, y dignificarles. Y entonces tuvo que hacer una bolsa donde las normas pudieran variar, explayarse y decir, oye, aquí es correcto en esta zona decir esto, pero en la zona de tal, en la zona de Sicilia, en la zona de tal, también es correcto hacer esto. Es decir, dar validez a diversas expresiones del mismo idioma. Entre los capítulos 10 y 15 del primer libro, Dante escribe su investigación por una lengua vernácula y ilustre entre las 14 variedades encontradas en la región italiana. Directamente o indirectamente también Dante leyó los trabajos de San Agustín, los de Santo Tomás de Aquino, y algunos diccionarios sobre lingüística, y algunos diccionarios enciclopédicos, como el de las famosísimas etimologías de nuestro paisano San Isidoro de Sevilla.
Ya sabes que él en las etimologías quiso abarcar todos los conocimientos, entonces también había conocimientos de lingüística. ¿Eh? Y a él le llegaron adelante, tenía conocimiento de ellos. Lo mismo que los libros del tesoro, o libres dou tresor de Brunetto Latini. También se inspira en la filosofía aristotélica, y en el trabajo de Dante se pueden identificar algunas referencias en los textos a representantes de lo que se ha llamado el aristotelismo radical. Es decir, aquello, lo ha dicho Aristóteles, Magister dicit. Esto es verdad. Es decir, un fervoroso seguidor de las normas aristotélicas sin cuestionarlas. Pasamos ya, por último, a la Divina Comedia. Bueno, por último, y todavía habría alguna cosa más. O sea que, a la Vita Nueva, de Vulgar y Elocuencia, y ahora, la Divina Comedia. Yo he leído un poquito, cosa fácil de hacer hoy, gracias a los archivos PDF que están en Google. Y he podido captar algo de lo que supone. Primero te viene la idea de que es un ladrillo infumable, como se dice. ¡Uah! Esto, oh, madre mía, palero. Luego le haces una segunda lectura, encuentras otros textos más asequibles, empiezas a entender cada vez más, y llegas a ver la grandiosidad de esta obra. Lo cierto es que el leitmotiv, ¿cuál sería? De Dante. Pues no sé. Yo, conectando ya con la forma de vivir que tuvo, su vida en concreto, y la pasión por la política, fue poner a la gente en su sitio. Decirle, sí, tú me estás exiliando y yo tengo que aguantarme. Tú me estás condenando y yo tengo que aguantarme. Pero yo voy a dejar a la posteridad y voy a escribir y a ti te voy a poner en tu sitio. Y entonces, pues con buena praxis, pues ve que no todas las personas son malas ni todas son buenas. Y entonces coge los argumentos escatológicos, es decir, del más allá, que la historia de las religiones ha consagrado y ha estructurado en el infierno, el purgatorio y el cielo. El infierno para los malos, el purgatorio para los que pasaron así a trancas y barrancas, pero todavía tienen que hacer algunos méritos o pasar algún tiempo de penitencia antes de subir al cielo, y por último los bienaventurados, los que se portaron bien y tienen el premio del cielo. Y entonces él los va colocando. Y es tal el número de alusiones a los personajes de su época, a los que va colocando en uno o en otro sitio, que se hace un poquito pesado, seguido de otros aspectos que, bueno, se hace pesado si no sabes quiénes eran, lógicamente. Luego hay otros aspectos de interpretación, porque Dante era un señor muy culto, y cuando dice tal cosa, pues tú a lo mejor solo lo coges en el sentido literal y dices, pues está diciendo esto. Pero otro que sabe más, y tiene la perspectiva de la mitología, de la historia de la literatura, de las lecturas que rondaban por la zona, entonces él ya sabe que se refiere no a eso que él dice literalmente, sino a otro significado, que sería el significado alegórico, o el segundo significado. Nos dice aquí, nos va a decir que se puede tener hasta 4 tipos de lectura de esta misma obra. O sea, que puedes al empezar poner la aldabilla, voy a leerla literalmente, voy a leerla alegóricamente, voy a leerla tal y voy a leerla cual. Hasta 4 tipos de lectura. Dice, es una epopeya, es decir, una epopeya es una obra gigante que no solo retrata la vida de una persona, como puede ser una novela, sino la vida de un pueblo. Y aquí no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. Toda la humanidad, escatológicamente al morir, debería ir a uno de los 3 sitios. Entonces es una epopeya alegórica en tercetos encadenados, es decir, tercetos, donde las rimas del primero van unidas a las del segundo, pero de distinta forma.
y así sucesivamente, lo cual significa que son, o se llaman tercetos encadenados, en cadena. Escrita entre 1304 y su muerte. Claro, es una gran obra. Entre 1304 y su muerte. Aquí, la Divina Comedia. Divina Comedia. Ahora veremos por qué la llamo comedia. No fue precisamente el orgullo lo que empleó para ello. Dice, considerada como una de las obras maestras de la literatura italiana y mundial. Numerosos pintores de todos los tiempos crearon ilustraciones sobre ella, destacándose entre ellos Botticelli, Gustavo Doré, Salvador Dalí, etc. Dante la escribió en el dialecto toscano. Que es la matriz, la madre, la que luego daría el italiano actual, que se utilizó entre los siglos XI y XII, anteriores al siglo XIII, que fue el que Dante la produjo. La obra se divide en tres partes. Una, dos y tres. Muy fáciles de acotarse. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada una de sus partes está dividida en 33 cantos. 33 cantos, otros 33 cantos y otros 33 cantos. Y alguno dirá, hombre, el número 3 aquí ya está tomando demasiada importancia. 3 partes, cada una en 33 cantos. Y no solo eso, seguimos con el 3. Dice, a su vez, compuestos de tercetos. Es decir, compuestos de tercetos. Es decir, estrofas de 3 versos, de tercetos. 3 partes, de 33 cantos y todos ellos de tercetos. La composición del poema se ordena según el simbolismo del número 3. Número que simboliza la Trinidad Sagrada en la religión católica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como también el número 3 simboliza el equilibrio y la estabilidad en algunas culturas. Acuérdate del frontis, del Partenón y todo esto, el triángulo que encabezaba, coronaba y era como la figura geométrica perfecta, que también tiene relación con el triángulo y la perfección. 3 personajes también importantes. 3 personajes importantes. Uno, el mismo Dante. Otro, que personifica al hombre. O sea, él es la personificación del hombre. Beatriz, que personifica la fe, es decir, lo espiritual. Esto lo humano, esto lo divino, la fe, aspecto divino. Y Virgilio, el poeta romano, que personifica la razón. Hombre, razón y fe. Fe y razón. Humanidad y divinidad. La estrofa tiene 3 versos, cada estrofa tiene 3 versos y cada una de las 3 partes cuenta con 33 cantos, ya lo hemos dicho. El poema puede leerse según los 4 significados que se atribuyen a los textos sagrados. Es decir, hay unas lupas, por así decirlo, unos modos. Hoy diríamos el modo tal, el modo cual, el modo cual. Oye, voy a leer este texto, pero solo me voy a referir a él al modo literal. Entonces hay 4 lupas, por así decirlo, 4 lupas, que serían las siguientes, y que se pueden leer, se pueden utilizar y aplicar a la lectura de la Divina Comedia. Está el literal. Oiga, aquí pone almohada, está bien claro.
Bueno, pero tienes que tener en cuenta que almohada quiere decir... Ah, vale. Moral. Sí, dice eso, literalmente, pero está claro que aquí lo que quiere decirnos es que esto es malo, que esto es bueno, que hay que hacerlo, que no hay que hacerlo. Es decir, como moris costumbre, en atención a la bondad o a la maldad de los actos humanos, de la costumbre, la moral. Otro es el alegórico. Oiga, ¿y qué significará esto aquí? Hombre, es que esto está relacionado con tal hecho de la Biblia, o tal hecho del libro de Virgilio, o de tal hecho de la historia de Roma. Ah, o sea que con esto nos quiere dar a entender aquello. Es una alegoría, el modo alegórico. Y por último, el modo anagógico, que os confieso que yo no lo había oído nunca. Anagógico. Y cuando he ido a buscarlo, pues lo he entendido. Resulta que los textos calificados como divinos, como revelados por Dios en las distintas religiones, en todas, tal episodio que dice tal, se estaba refiriendo ya al Redentor que habría de venir luego. Cuando dice el hijo de David, ya estaba refiriéndose a Cristo, por ejemplo. Y cuando dice el barro de no sé qué, se está refiriendo a la carne humana o al espíritu humano o tal. Esto es esta interpretación que se da a los textos, en los que se traspasa de un valor humano a un valor interpretativo totalmente divino. Este es el modo anagógico. Pues dice que la Divina Comedia puede ser leída en estos. Dante modestamente tituló la Divina Comedia, o sea, la tituló como comedia a la obra, pues de acuerdo con el esquema clásico, que era tragedia o comedia. Él dijo, hombre, mi obra no acaba mal, no puede ser tragedia, y si no es tragedia, ¿qué le queda ser? Comedia. Y entonces sí, le puso Divina Comedia. No podía ser una tragedia, ya que su final era feliz. El libro suele presentarse actualmente con un gran cuerpo, o sea, en las ediciones de la Divina Comedia de hoy, si llegan a tus manos, suele presentarse con un montón de añadidos, un montón de anotaciones explicativas que dan a entender quiénes eran los personajes mencionados. Cuando te está hablando de fulano de tal que lo encontró en el infierno con la cabeza mirando para atrás y unos gusanos enormes saliendo y metido en un gran barril de pez hirviente, como el que utilizaban en Venecia para calafatear las barcas, etcétera, etcétera, pues te dice quién era aquel y qué relación tuvo con Dante, para que Dante lo pusiera en el infierno. En el vídeo anterior recuerda que a uno de los que metió en el infierno fue a uno de sus profes, a Brunetto. No le perdonó lo que le hizo ni cómo se portó con él y dijo tú al infierno. Los exégetas y críticos, es decir, los principales conocedores y estudiosos de la Divina Comedia, sostienen algunos que Dante narró una historia en el mundo natural de ultratumba. Yo, al leerlo, en algunos momentos es tal la viveza y la cantidad de detalles nimios y la intercalación de diálogos directos con lo narrativo, que me ha recordado un poco, y la vivacidad y el atractivo que tiene, me ha recordado un poquito a su paisano Emilio Salgari, con esos libros de aventuras tan apasionantes que tiene. Digo, si es que esto parece una obra del mismísimo Salgari. Es decir, que se hace cuanto más, qué duda tiene de que todos los libros, cuanto más los conoces, más los disfrutas, más los entiendes, más los profundizas. Y la Divina Comedia es una gran obra porque admite muchas lecturas. No te cansarías nunca de leerla y de entender cada vez más cosas de ella. Esto me pasa a mí con el Quijote. Cada vez que lo leo, no importa si lo he leído ya 2, 3 veces o las que fueran, pero cada vez que leo, aunque sea solo un párrafo pequeño, ya me divierte, ya me gusta y ya me da un montón de
de complicidades. Pues esto pasa con esta gran obra, la Divina Comedia. Miguel Asín Palacios, otro de sus principales comentaristas, destaca la importancia, por encontrar algo precedente, pues el Miguel Asín Palacios destacó la importancia de la escatología musulmana, es decir, del más allá que nos dejó Mahoma escrito, con la estructura del infierno dantesco, es decir, se parece de alguna manera lo que Mahoma nos escribió sobre el infierno con la estructura en forma de cono invertido, donde iba bajando hasta el mismísimo centro donde estaba Lucifer. Y en particular de la obra Escala de Mahoma, en la que Mahoma, guiado por el arcángel Gabriel, igual que él es guiado por Virgilio, recorre el cielo y el infierno, dividido este último en 7 instancias. Lo mismo que el infierno tenía también 7 rampas, 7 pisos hacia abajo. Te voy a leer ya y te dejo descansar porque soy pesado. El principio. Te iba a escoger cualquier texto, pero digo, qué mejor que escoger el principio. Lo mismo que de Cervantes en el Quijote, en un lugar de la Mancha, en el cuyo nombre, y es el que más se recuerda y el que más se saborea, por así decirlo. Pues con la Divina Comedia te voy a leer lo primero. Hay una nota que supongo que es también de Dante, al principio, una especie de introducción, supongo que es de Dante. Esta traducción está traducida en mismísimo verso por un argentino. Y ahora siento que no he preparado el nombre de este auténtico poeta, porque para traducir y hacerlo bien, verso, y hacer que en tu lengua final también rime, es decir, que consigas el verso, hay que saber mucho, penetrar mucho y ser muy difícil de hacer. Un momentito. Seguimos. Disculpas. La selva oscura, la titula. El poeta se extravía en ella en medio de la noche. Al amanecer sale a un valle y llega al pie de un monte iluminado por el sol. Se atraviesan en su camino 3 animales simbólicos. Retrocede y se le aparece la sombra de Virgilio, que lo conforta, lo ayuda y le ofrece llevarlo al linde, a la frontera del paraíso a través del infierno y del purgatorio. Los 2 poetas prosiguen su camino. Y empieza. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura en que la recta vía era perdida. Me había extraviado. La correcta vía, el correcto camino, yo me había extraviado. Y me encontré en una selva oscura. Hay que decir lo que era es cosa dura, es cosa difícil. Esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Pavura es la palabra pavor, pero en una modalidad argentina, propia del autor que hizo la traducción en verso. Te repito este segundo terceto. Hay que decir lo que era es cosa dura. Esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es que más es sólo la muerte. Mas al contar el mal que allí encontrara, el bien diré que hallara por mi suerte. Que nos viene a decir este tercer terceto, dice, es tan amargo que sólo es más amarga la muerte. Mas al contar el mal que allí me voy a encontrar, también os diré el bien que hallará por mi suerte, cuando, una vez pasado el infierno, se encuentre en purgatorio y cielo. No podría explicar cómo allí entrara. Tan soñoliento estaba en el instante en que el cierto camino abandonara. O sea, en un momento de transposición entre dormido y despierto,
Yo no sé cómo fui a parar allí. No podría explicar cómo allí entrara, tan soñoliento estaba en el instante en que el cierto camino abandonara. Llegué al pie de un collado dominante, donde aquel valle lóbrego termina. De pavores el pecho zozobrante. La hora y dulce estación con su caricia, cuando un león, que apareció violento, trocó en pavor esta feliz primicia de que empezaba a amanecer. Y aquel león que me encontré me quitó la contemplación de aquel momento mágico. Venía en contra el animal, hambriento, rabioso, alta la testa, la cabeza, y parecía hacer temblar el aire con su aliento. Y una loba asomó que aparecía de apetitos repleta en su flacura, que a muchos en miseria mantenía. Una loba flaca, pero tan hambrienta, con tales ansias de saciar su hambre con el desprevenido, que a muchos en miseria mantenía. De sus ardientes ojos la bravura de tal modo turbó mi alma afligida, que perdí la esperanza de la altura, la esperanza de llegar arriba. Y como aquel que gana de seguida, al tiempo de perder llora y desmaya y queda con la mente entristecida, así la bestia me tenía a raya y poco a poco, inquieta, repelía hacia la parte donde el sol se calla, repelía hacia la parte oscura, hacia la parte de las sombras. Mientras que al hondo valle descendía, me encontré con un ser tan silencioso que mudo en su silencio parecía. Al encontrarle en el desierto umbroso, en el desierto sombrío, umbroso, miserere de mí, acuérdate de mí, ten compasión de mí, clamé afligido, hombre seas o espectro vagaroso. Y respondió este: hombre no soy, lo he sido. Mantua, una ciudad italiana, Mantua mi patria fue, y Lombardía, la tierra de mis padres. Fui nacido sub Julio, es decir, bajo Julio, aunque lo fuera en tardo día, y a Roma vi bajo del buen Augusto en tiempo de los dioses de Falsía, en tiempo de los dioses paganos, antes del cristianismo, que fue cuando vivió Virgilio. Poeta fui, sigue Virgilio, canté a aquel héroe justo, hijo de Anquises, que de Troya vino cuando el soberbio Ilión quedó combusto. ¿Ves? Aquí hace una alusión histórica de las obras de la Odisea, de Homero, de Ulises, todo, que aquel que no esté introducido en los temas, pues navega un poco, como me pasa a mí. Pero, ¿por qué tornar al mal camino? Sigue hablando Virgilio. ¿Por qué no vas al monte refulgente, principio y fin de goce peregrino? Le recrimina a Dante. ¿Qué empeño tiene que va a querer ir al infierno? Le dice, ¿pero por qué tornar al mal camino? ¿Por qué no vas al monte refulgente, brillante, principio y fin de goce peregrino? De goce de los que caminan, peregrino. Y entonces Dante cae en la cuenta de quién es y le dice, tú eres Virgilio, la perenne fuente que expande el gran raudal de su oratoria. Le interrumpí con rubrosa frente. Oh, de poetas luminar y gloria, válgame el largo estudio y el afecto que ha buscado en tus libros mi memoria. O sea, me vale ahora todo lo que yo sobre ti he estudiado, que eras uno de mis autores favoritos. Oh, mi autor y maestro predilecto, de ti aprendí tan solo el bello estilo que tanto honor ha dado a mi intelecto. Esa bestia me espanta y yo vacilo. De ella defiéndeme, sabio famoso, que hace latir mis venas intranquilo. Al verme tan turbado y tan lloroso me dijo, te conviene otra vía, has de coger otro camino, te conviene una otra vía para salir de sitio tan fragoso. La bestia que tu marcha contraría no permite pasar por su apretura, sino al que se le rinde en agonía. Es decir, si no
te le rindes, si no declaras que estás vencido, no te dejará pasar nunca. Y eso tampoco te conviene. Bueno, y aquí seguiría, y ojalá que lo que has oído de la Divina Comedia y de las otras obras te deje con un buen sabor de boca para un día cogerla y tratar de morderla. Luego hay otras obras menores, como el Convivio, que era con el Convivio, te lo voy a poner aquí, otra obra, el Convivio, que fue escrito entre el 3 y el 9, en prosa toscana, después de la Vita Nueva. Su propósito era aclarar 14 canciones filosóficas y didácticas del autor y debía constar de 15 libros de contenido más bien enciclopédico, pero solo llegó a escribir la introducción y 3 tratados más. El primero sobre el consuelo de la filosofía, inspirado en Boecio, el segundo un elogio de la sabiduría y el tercero un tratado sobre el concepto de qué es la verdadera nobleza, si la de la sangre o la del alma. Y aquí se muestra muy adicto a todas las teorías aristotélicas. Sabéis que era un forofo de Aristóteles. Bueno, y hasta aquí la obra. Es poco para lo grande que es la obra de Dante, pero hemos hecho lo que hemos podido. Hasta luego, chicos.